¿Alguna vez te has quedado en una relación más tiempo del que debías, esperando que el amor pudiera superar cualquier cosa, incluso la humillación y la pérdida de tu autoestima? Esta historia no trata solo de un hombre y una mujer. Trata sobre la dignidad, el amor propio y ese momento en el que uno comprende que su verdadero valor jamás debería depender de la aprobación de otra persona. Con el paso de los años, muchas veces sentimos la necesidad de demostrar que seguimos siendo valiosos, deseados, importantes, y en ese intento, a veces terminamos sacrificando nuestra felicidad. Pero, ¿y si te dijera que ningún amor merece el precio de tu respeto propio? En este video conocerás el viaje emocional de un hombre mayor que, a pesar de haber entregado todo de sí, terminó atrapado en una relación que poco a poco destruyó su dignidad. Hasta que un día encontró el valor para marcharse, recuperar su identidad y redescubrir quién era realmente. ¿Por qué deberías quedarte hasta el final? Porque las lecciones que este hombre aprendió pueden cambiar la vida de cualquiera, especialmente de quienes han sentido el peso de la edad, la soledad o el miedo a no ser suficientes. Al terminar este video entenderás por qué el amor propio es fundamental, cómo reconocer una relación que está consumiendo tu valor, y por qué en ocasiones la soledad puede ser la decisión más sana y liberadora. No te lo pierdas. Esto no es solo una historia, es un mensaje poderoso para cualquiera que quiera recuperar su confianza y abrazar su verdadero valor, sin importar la edad. Quédate hasta el final y descubre la sabiduría que llega con los años y el poder de aprender a amarte primero a ti mismo. Si aún no estás suscrito, te recomiendo hacerlo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Y si este contenido te ayuda, puedes apoyarnos dejando tu me gusta y compartiéndolo con otras personas. Si el tema de este video te interesa, escribe 1 en los comentarios. Y si no te interesa, escribe 0 para ayudarnos a mejorar y crear mejores contenidos para ti. Ahora sí, comencemos. Al principio todo parecía un sueño hecho realidad. Javier sentía que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, una que creía perdida desde hacía muchos años. Clara lo llenaba de halagos, de palabras dulces que entraban en su corazón como un rayo de sol después de un invierno interminable. Ella sabía exactamente qué decir para hacerlo sentir vivo otra vez. Le decía que era un hombre fuerte, inteligente, interesante, que los años le habían dado una elegancia y una presencia que ningún hombre joven podría igualar. Y él empezó a creer de nuevo en una versión de sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Un hombre atractivo, deseable y digno de amor. Cada mirada de Clara aceleraba su corazón. Sus sonrisas tenían un aire seductor. Sus gestos parecían cuidadosamente pensados para hacerlo sentir especial. Y Javier, feliz de sentirse admirado otra vez, hacía todo lo posible por mantener viva esa atención. La complacía en todo. La trataba como a una reina. Ningún esfuerzo le parecía demasiado grande. Para él, Clara no era solo una mujer. Era juventud, energía, ilusión. Era la sensación de volver a sentirse vivo después de décadas. Pero con el paso de las semanas comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Al principio eran comentarios sutiles, casi imperceptibles. «Deberías cuidarte más», le dijo un día con una sonrisa que escondía cierto desprecio.
A tu edad ya no deberías tener estos problemas. Javier se rió, intentando tomárselo como una broma. Pero los comentarios siguieron llegando, cada vez más frecuentes, cada vez más hirientes. Lo que empezó como consejos terminó convirtiéndose en críticas constantes. Clara hablaba con un tono de superioridad que le recordaba una y otra vez que ella era más joven, más activa, más deseada. Y poco a poco Javier empezó a sentirse inferior. Ella comenzó a repetirle que era demasiado mayor para ella. Cada vez que lo decía, él sentía una puñalada silenciosa en el pecho. Ya no escuchaba admiración en su voz, escuchaba juicio, pero aún así se convencía de que era solo una mala etapa. Que con paciencia todo mejoraría, hasta que llegó el golpe más doloroso. La intimidad entre ellos comenzó a convertirse en otro espacio de humillación. Clara criticaba su desempeño en la cama, con palabras que destrozaban la poca seguridad que aún conservaba. Eres lento, predecible. Necesito algo más. Incluso empezó a compararlo con hombres más jóvenes, y aquello destruyó algo muy profundo dentro de él, porque no solo estaba cuestionando su cuerpo, estaba atacando su identidad como hombre. Lo peor era que de vez en cuando ella le daba pequeñas migajas de afecto, lo suficiente para mantenerlo enganchado. Le decía que ningún hombre la cuidaría como él, que su ternura era única, que los hombres jóvenes no sabían amar de verdad. Pero esas palabras casi siempre venían acompañadas de burlas. Se reía de sus esfuerzos por complacerla, lo llamaba desesperado. Y Javier no veía la manipulación, solo veía una oportunidad más para demostrar que todavía valía la pena. Si sigues viendo este video y estas enseñanzas te están ayudando, escribe 1 en los comentarios para saber que sigues aquí conmigo. Javier soportó todo aquello porque creía que amar significaba aguantar. Pensaba que si resistía lo suficiente, ella terminaría valorándolo. Pero la tormenta empeoró. Las palabras de Clara se convirtieron en armas. Poco a poco destruyeron su confianza hasta que dejó de reconocerse a sí mismo. Comenzó a verse como ella lo veía. Un hombre envejecido, desesperado, aferrado a una juventud que ya no le pertenecía. Desde fuera, quizás su decisión de quedarse parecía absurda. Pero el amor tóxico tiene cadenas invisibles. No era solo la belleza de Clara lo que lo retenía. Era la esperanza. Esos pequeños momentos de cariño que le hacían creer que todo podía cambiar. Y sin darse cuenta, Javier se convirtió en prisionero de algo mucho más profundo. Su necesidad de demostrar que todavía tenía valor. La tragedia de esta historia es que resulta demasiado familiar. ¿Cuántas personas permanecen en relaciones que las destruyen, creyendo que el amor puede arreglarlo todo? ¿Cuántas veces nos hacemos pequeños esperando que alguien finalmente reconozca nuestro valor? Javier no solo luchaba por el amor de Clara, luchaba por recuperar una parte de sí mismo que sentía perdida para siempre. Y esa batalla fue precisamente lo que terminó rompiéndolo. Una noche, después de otra discusión devastadora, Javier se encerró en su habitación. Se sentó frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo se observó de verdad. Un hombre de 70 años lo miraba desde el reflejo. Vio sus arrugas, su cabello gris, el cansancio en sus ojos, pero también vio algo más.
Cada línea de su rostro hablaba de una vida vivida, de luchas superadas, de amores entregados, de heridas sobrevividas, y entendió algo fundamental. No había nada malo en envejecer. Lo que estaba mal era permitir que alguien lo hiciera sentir menos por ello. En aquel silencio comprendió que el amor propio no era egoísmo, era supervivencia. No podía seguir viviendo como si su valor dependiera de la opinión de alguien incapaz de verlo realmente. Y esa noche tomó una decisión aterradora, pero necesaria. Al día siguiente habló con Clara, con calma, sin gritos, sin rabia. Le explicó cómo se sentía, cómo la relación había destruido su autoestima, cómo ya no podía soportar sentirse invisible e insuficiente. Y le dijo algo que jamás había tenido el valor de decir: el amor nunca debería costarnos la dignidad. Le confesó que por mucho que la quisiera, no podía seguir sacrificándose para mantener una relación que lo estaba destruyendo. Clara minimizó sus palabras. Lo llamó exagerado, pero esta vez Javier no retrocedió. Por primera vez en años se mantuvo firme. Y aunque le dolía dejar atrás aquella relación, también sentía algo nuevo naciendo dentro de él: respeto por sí mismo. Cuando salió de aquella casa sintió tristeza, pero también alivio, como si hubiera dejado atrás un peso enorme que llevaba demasiado tiempo cargando. Y entendió algo poderoso. No solo se estaba alejando de Clara, estaba regresando a sí mismo. Los primeros días fueron difíciles. La soledad dolía. Extrañaba escuchar otra voz en casa, compartir silencios, tener compañía. Pero poco a poco descubrió que aquella soledad era diferente. No era el vacío de sentirse despreciado. Era una soledad tranquila, digna, sana. Una soledad que le permitió reencontrarse. Volvió a llamar a viejos amigos. Retomó aficiones olvidadas. Empezó a disfrutar de las pequeñas cosas. Y un día volvió a mirarse al espejo. Pero esta vez vio algo distinto. No vio un hombre viejo, vio un hombre fuerte, un hombre que había sobrevivido, que había amado, que había aprendido. Entendió que su valor jamás había dependido de la aprobación de nadie, siempre había estado dentro de él. Con el paso de los meses, su vida comenzó a florecer nuevamente. Viajó, leyó, rió, volvió a sentirse libre y descubrió una de las lecciones más importantes de su vida. El verdadero amor comienza por uno mismo, porque es el amor que sentimos por nosotros lo que enseña a los demás cómo deben tratarnos. Y desde entonces jamás volvió a permitir que nadie lo hiciera sentirse menos. Porque comprendió que la vida es demasiado corta para pasarla intentando convencer a alguien de tu valor. Envejecer no significa perder, significa descubrir lo que realmente importa. Y lo que más importaba ahora era la paz que había encontrado dentro de sí mismo.